presidencia que para mí representa la última presidencia con la legitimidad, con el mandato del Partido Liberal. Porque después va a venir la presidencia de Paiva, que hay que reconocer, fue un hombre del Partido Liberal de sus años jóvenes, pero él fue nombrado por un golpe militar, con la anuencia de la cúpula militar. Cuando se recuperó el gobierno, el poder que había sido arrebatado por la revolución del 17 de febrero del 36 del coronel Rafael Franco, y la del general y después mariscal José Félix Etigarribia, que si bien el directorio del partido en mayoría apoyó su candidatura, hubieron correligionarios que no acompañaron esa postura, y teniendo en cuenta que él no era afiliado también al Partido Liberal, y que también los liberales siempre durante la historia han dicho: nosotros no podemos acompañar el gobierno de militares. Eh, Eso se da con el tema de Albino Jara y con el tema de Chirife. En el caso de Benigno Ferreira, era general, tenía el rango general, pero él estaba retirado del ejército cuando fue presidente de la República en el 1906. Entonces, haciendo esa salvedad, podemos decir que esos tres últimos presidentes que vimos desde el 24 al 28 con Eligio Ayala, José Patricio Bullari del 28 al 32 y del 32 al 36, pero sin completar su periodo, porque su periodo tendría que haber completado el 15 de agosto del 36, y él es derrocado, como le dije, por el golpe militar del coronel Rafael Franco el 17 de febrero del 86. Eusebio Ayala eh, componen para mí los tres presidentes responsables del gran sacrificio hecho por todo el pueblo paraguayo para lograr la victoria de la guerra en el Chaco, de todo el pueblo paraguayo. O Pepe, que Colorado, Liga Nacional Independiente, nacionalista, comunista, liberal y partido, todo el pueblo paraguayo colaboró para que se pueda. Hubieron algunos partidos que realmente decían: sí, colaboramos, pero en la intimidad se sabía que lo que hacían era bombear. Pero la mayoría del pueblo paraguayo, la gran mayoría, estuvo colaborando y acompañando a la gestión de este señor que vamos a ver ahora. Habíamos dicho en el inicio, comenzamos a hablar así, nació en Barrero Grande, que después se cambió por su nombre en homenaje precisamente a su labor como presidente, Eusebio Ayala, el 14 de agosto de 1875. Era hijo de una madre soltera y cuasi analfabeta, pero la hermana de ella, una señora llamada Benita, sí era una persona instruida, diríamos, instruida en el sentido de sabía leer, escribir, de sumar, tenía desenvolvimiento. Y su padre fue don Abdón Bordenave. Cuando Ayala se muda para estar en el Colegio Nacional a los 14, 15 años, su padre siempre le visitaba el donde vivía, el lugar donde vivía, y también le invitaba a su casa para compartir con él. Por ejemplo, los domingos se iban a la
a la misa, a la iglesia, generalmente en la parroquia de San Roque, y se recibió Colegio Nacional, y estudió también para contable, perito contable, porque le gustaban los números, y después la Facultad de Derecho. Pero realmente la vocación que tenía ya la bohemita y de esa época, él también estudiaba francés, estudiaba inglés, a ser obvio, porque no podía dedicar, diríamos, todo su tiempo extra a estudiar idioma, porque trabajaba en una tienda y también trabajaba de noche como maestro nocturno, enseñaba, todo para juntar unos pesitos y poder seguir estirando, ¿verdad? Y entonces había momentos que dedicaba a su estudio de francés y de inglés. Y desde muy joven, eh, cuando estaba el señor Machaín como no como secretario, como embajador, se le llamaba ministro plenipotenciario en Inglaterra, Francia y otro país de Europa, y le llevó a Ayala como secretario. Y ahí, por supuesto, su roce con el idioma aumentó más porque hablaba con la gente que solamente hablaba francés o solamente hablaba inglés, y también su cultura fue perfeccionándose y seguía ahí, asistía a las barras del parlamento y escuchaba las discusiones, aprendió a forjar su liberalismo, a darle mayor contenido a la doctrina liberal, porque soy liberal. Entonces leía más, se fue haciendo un hombre política, intelectual, facultad. le gustaba la diplomacia. Fue varias veces ministro de Relaciones Exteriores. En la época de Sher, de González Navero, de Gondra, de Franco, siempre estaba en eso. Y fue presidente provisional del Paraguay también, ya dijimos, durante la revolución del 22 al 23. Él fue presidente provisional. Cuando Gondra renuncia y renuncia con el Paiva, que era su vicepresidente, se produce lo que se conoce la doble acefalía. Entonces el Congreso tiene que nombrar a quién le va a suceder. Y en este caso le nombran a Eusebio Ayala. Y por ese mecanismo también después le nombran, cuando renuncia Eusebio Ayala, a Eligio Ayala, y también he nombrado Luis Arriar, pero eso directamente por Eligio Ayala que le nombro porque está ahí suelto sobre el Parlamento. La labor fundamental de este señor fue un encuentro que el destino le tenía reservado al Paraguay para conducir la guerra del Chaco. Muchísima gente, y lo han dicho y han escrito de que él era una persona de un carácter muy pacífico, medio tibio, Estelano no hay José, no hay Marité, etcétera, etcétera, opinaban así. Y él decía lo contrario, él decía que sí, que él es un hombre pacífico, un hombre de diálogo, pero sí que hay que combatir, me verán como soy fuerte, irreductible, hay por ahí, oye, entregada de esa clase de gente. Entonces fue el destino que le puso al Paraguay, y a todos nosotros, para que aparezca esta persona a partir del 15 de agosto de 1932 como presidente de la República. Hay que recordar que él reside el Paraguay en guerra ya. El 15 de junio los bolivianos atacan el Fortín Pitiantuta
y los paraguayos intentan recuperar, que es un intento fallido en la primera vez. El teniente primero, que era Escarones, y luego interviene el teniente primero, capitán Abdón Pitián Palacios, y se recupera. Y ahí se inicia la guerra el 15 de julio de 1932. Como les dije, la declaración va a venir un poco, es algo más protocolar y va a venir un poco más adelante, pero no importa eso. 15 de julio, Ubié, Paraguay y Bolivia, Oñetucún, en el Chaco Paraguay. Y entonces por eso comienzo diciendo que este fue un hombre que la atención fundamental de su gobierno fue la defensa del Chaco, con todo lo que eso representa. El esfuerzo para que no le falte nada a los combatientes, ya sea buscar los remedios, buscar eh, los camiones, vehículos que necesitaban, las armas, la vestimenta, todo su esfuerzo era para lograr la victoria de la guerra del Chaco. Y también, como habíamos visto también en las charlas anteriores, en el año 1928 se produce la reunión durante el gobierno de Guyari de todas las líneas del partido que estaban en disidencia. Estaba la línea oficialista, que era la línea de Guyari, el Partido Liberal del Llano, que fue formado por Sher cuando vino a Buenos Aires, varias veces ya lo repetí, y también la línea de Modesto Guyari, que era llamado el Partido Liberal Disidente. Entonces comienzan a conversar, a hablar entre ellos, indudablemente movido y dirigido por los dos jefes que tenía el Partido Liberal, Guyari y Sher, realmente eran los dos jefes. Y comienzan a hablar entre ellos para ver, y se constituye allí lo que se llama el Comité Superior de Unificación. Se une el partido y en la conducción también están unidos todos los sectores. Hay personas. No les cité quienes fueron integrantes del gabinete de Gaona, de Cecilio Báez, de Benigno Ferreira, de González Navero, etcétera. Todos los presidentes que vinieron desde 1904, porque eso van a encontrar en cualquier lado. En el libro luego habla de la historia del Paraguay de los gobiernos, el libro de Carlsen, también están los gabinetes, todos los presidentes y los cambios que hay. Por eso no le nombraba, porque capaz fulano de tal era nombrado como ministro del Interior, pero después de los 3 meses cambiado y subía perengano de tal, y ese fulano de tal se iba a otro ministerio y otro venía como sultano de tal, y entonces eso es una cosa de una larga lista. Pero este era el gabinete de la victoria, el gabinete que tenía que trabajar al lado de Ayala y de Casal Ribeiro, que era su vicepresidente, Raúl Casal Ribeiro, que fue ministro del Interior en varias oportunidades. Y se conformó con la presencia del ministro del Interior, Narciso Méndez Benítez, ya en Bucuguá, de Pilar, cerca de donde Francisco Solano López tenía su cuartel general en Pilar, en el lugar donde recibe la bandera y promete no entregar esa bandera como realmente lo hizo hasta el 1 de marzo de 1870, donde muere en Cerro Corá, muere con la bandera paraguaya. No tenía evidentemente la bandera en sus manos, pero estaba en su cuartel general la bandera paraguaya. Él no se ha entregado, se ha rendido. Varias veces le pidieron rendirse, ¿no? La historia. Y Narciso Méndez Benítez nace ahí. Y era un tipo que tenía y llegó a tener una diferencia muy profunda con Eusebio Ayala. Al terminar la guerra, en 1935, José Félix de Tierría, que le tenía un aprecio especial a Franco. Yo digo que habrá sido
como también le dije una vez, por el padre de Franco. El padre de Franco era el director de la Escuela de Agronomía de Trinidad, donde estudiaba José Félix de Estigarribia. El padre de Franco, llamado Federico Franco, Aumene Ituarera, Ojeicú, y le protegió a Franco. Tal es así que al comenzar la guerra, Franco estaba desplazado del ejército porque estaba implicado en una sublevación de marzo del año 1981, durante la presidencia de Ullari, que vimos todos los problemas. Pero él le pidió, o sea, tengo una sola cosa que pedir. Y le escucho, teniente coronel, le dijo, sí, ella era teniente coronel, quiero que se le reintegre al mayor Rafael Franco. Y comenzó Franco siendo comandante del regimiento, y después fue comandante de división, después fue comandante del segundo cuerpo del ejército. Y esto al terminar la guerra, que se produce el armisticio, el acuerdo el 12 de junio, y a partir del 14 de junio terminaron las luchas. Estigarribia le pidió a Ayala que le nombrara a Franco como comandante, director comandante de la escuela militar. Y Narciso Méndez Benítez, este que estamos hablando de él, Pilar Guá, Ñembucú, ministro del Interior, le dijo al presidente de la República: se firman como ay caray presidente de quiere allá pojaisa angapebe todos los decretos que tienen relación con el tema de la seguridad, etcétera, etcétera. Por supuesto, Narciso Méndez Benítez firmaba con el presidente porque es algo relacionado a su cartera, ¿verdad? Y en este caso era un nombramiento del director comandante de la escuela militar, la puta, el lugar donde se iban a formar los futuros oficiales del país, ¿verdad? Y él le dijo, yo no voy a firmar, porque este va a conspirar. Y tal es así de Franco siendo comandante de la escuela militar en Itá. Eso fue poco antes, después de que ahí Estigarribia tomó la decisión de quitarle, pero ya más después, siendo comandante de la escuela militar, se fue a criticar la acción del gobierno, que está haciendo este gobierno, ¿verdad? Son todos los combatientes, y se le está dando de baja a los combatientes. Lógico, terminó la guerra, no podía mantener 35.000 personas. ¿De dónde iba a quitar la plata? Imposible. Y fue desplazado Franco, y entonces el señor Narciso Méndez Benítez había tenido razón en este punto de vista. El ministro de Relaciones Exteriores era Justo Pastor Benítez. Justo Pastor Benítez. Al renunciar eh, Narciso Méndez Benítez, lo reemplazó Belisario Rivarola, pero eso ya fue, repito, después de terminar la guerra. Él durante la guerra la acompañó, fue integrante del gabinete de la Victoria. En Relaciones Exteriores, Justo Pastor Benítez, que también renunció en el año 35 y fue reemplazado por Luis Alberto Riar. Hacienda, Benjamin Banks, descendiente de ingleses, experto en economía, doctorado en economía, casado con la de Livieres, Juan Livieres, son descendientes. El ministro de Educación y Justicia, Justo P. Prieto, y porque también se llamaba Instrucción Pública, que evidentemente cuando nos recordábamos de él en una de nuestras charlas al inicio, habíamos dicho que él tenía la gran distinción de haber sido rector de la Universidad Nacional de Asunción a los 30 años. Nadie en el Paraguay llegó a ser rector con esa edad, de 30 años. La mayoría, rectores 45, 50, 60 y más años. Él a los 30 años fue rector de la universidad. Ministro de Guerra y Marina,
un ciudadano nacido por aquí cerca, acá por la avenida Madame Lynch, y acá esta calle que se llamaba calle Pucú, que es la calle última, ahora se llama Madame Lynch, ahí, pues, cruzando un lugar donde se camina, Ñuazú, por ahí cerca vivía, ya en jurisdicción de Luque, vivía Víctor Rojas. Y él, su papá fue fundador del Partido Colorado, papá de Víctor Rojas. Y él atendía el campito de su papá y colocaba las estacas y hacía las alambradas, Oñamí la vacacuera, Oipojanoa y la vacuera, vaca, cabra, oveja, acera, montonía herida, etcétera, etcétera, etcétera. Y después también, por supuesto, estudió y fue una gran persona. Era un civil. Imaginen la confianza que le tenía Eusebio Ayala. País en guerra. Podría haber nombrado militar para estar ahí en el Ministerio de Guerra y Marina. Que se llamó en un momento dado, también es importante decir, me viene a la memoria ahora, Ministerio de Defensa Nacional. Ahí, después se llamó otra vez nuevamente de Guerra y Marina. Se llama actualmente Ministerio de Defensa Nacional, correcto el nombre. Y él era un civil. Y el ministro de Economía, que era, no había antes, pero se nombró para esto, para la creación, estaba Albino Mernes, descendiente de franceses, Albino Mernes. Todas estas personas, como les dije, tenemos que recordarlos con mucho cariño, con mucho sentimiento, con mucho agradecimiento, porque fueron los que le acompañaron al presidente de la Victoria, Eusebio Ayala, y también a su vicepresidente Casal Ribeiro. El Congreso Nacional, hay que recordar, estaba constituido solamente por los liberales oficialistas y los liberales llamados del llano, que eran los de Sher, o sea, los de la línea de Guyari y los de Sher. Los colorados que se habían presentado en el año 28 por todos aquellos arreglos electorales que vimos, se hizo en el año 27 con Juan León Mallorquín, dirigente del Partido Colorado, no estaban más porque se retiraron por el tema, si recordamos, del 23 de octubre de 1931. Desde el año 1000, atiendan bien, 1852 a 1932, que comenzó la Guerra del Chaco, pasaron 80 años, 8 décadas, desde que Bolivia protesta por intermedio de su diplomático acreditado en la Argentina, no en el Paraguay. Señor Benavente de apellido, se llamaba la protesta Benavente, creo que se llamaba Juan de la Cruz o José de la Cruz, Benavente, en el año 1852, cuando se produce el acuerdo Varela-Derqui, porque ese acuerdo reconocía que la vertiente del río Paraguay a ambos lados le pertenece al Paraguay. Los bolivianos decían que ellos eran propietarios del Chaco hasta el río Paraguay, hasta frente a Asunción. Entonces, a partir del año 1852, con esa protesta Benavente, se suceden una serie de tratados, reuniones, conversaciones, intercambios diplomáticos epistolares, o sea, cartas de la diplomacia, de los embajadores paraguayos y bolivianos ante los respectivos gobiernos donde estaban acreditados, incluso conferencias para arreglos en el extranjero, las reuniones en Buenos Aires, en Washington, pero lastimosamente, como les dije, el 15 de julio de 1932, 80 años después de la protesta de Benavente, comenzó la guerra, no sirvió. Hubieron varios acuerdos. El primer acuerdo fue de Cuquijarro,
luego fue el de Chazo Benítez, luego fue Acebal Tamayo, Chazo Benítez y el statu quo Solar Pinilla, donde se negociaba, se trataba de negociar con Bolivia. Y acá, si me voy a poner ahí, voy a firmar, ¿no? Sí. Una partida, no, hacemos más chico yo en Chaco. No, hace un poco más chico Sí. la región occidental. ¿Más chico? Creo que otra cosa. Esa partida de protocolo que le dije eran prácticamente, tenían partido el Chaco. Uno salía acá del río Apa a encontrarse con el río Pilcomayo, otro salía un poco más ahí de Puerto Limpo y bajaba acá, etcétera, etcétera. Realmente, al comenzar la guerra, Paraguay controlaba 110.700 kilómetros y venía esto desde Fortín Galpón, que está allá arriba, Esta parte. desde Fortín, no puedo poner mi rojo, Fortín Galpón, desde Fortín Galpón, que está bien acá arriba, Fortín Galpón, una línea imaginaria que baja hacia la zona sur oeste hasta Corrales, está debajo de Manizales Tierribia, y luego va al sureste donde está Boquerón, Falcón, Honda, hasta más abajo van, este mapa, hasta la zona de Salto Palmar, que es el Pilcomayo. Esto le quedaba a Paraguay. Esta parte le quedaba a Paraguay. Esto era 110.700 kilómetros. Todo el resto, esto es Paraguay. Y Paraguay después llegó hasta acá. Muy bien. 80 años realmente fue una lástima porque, como le dije en varias oportunidades, son pueblos hermanos y son quizás y con seguridad los pueblos más necesitados de América del Sur. Y la base de defensa de Bolivia, defensa, diríamos, sí, de argumentación, por el cual ellos decían que el Chaco era de ellos, era el uti possidetis juri, como le llamaban también, 1810, lo que era antes posesión de Bolivia, diríamos, antes de la independencia de España. Se cita 1810 como el primer país que se independiza, Argentina, ¿verdad? Que tiene su ratificación otra vez en Tucumán en 1816. Realmente el Paraguay el primero en 1811. Y ellos decían de que este territorio del Chaco le pertenecía por ser ellos los herederos de lo que era la audiencia de Charcas, la que está ubicada cerca de la ciudad de Sucre, actualmente Sucre, en Bolivia. Y el Paraguay planteaba el utiposietis de facto, que era nosotros somos los dueños porque nosotros somos los que habitamos el Chaco. Ñandé paraguayo la los ñembo pirendá, pechaco, chaco áribe. Ahí no veía bolivianos, y vaya para abajo, justo vinieron también los menonitas durante el gobierno de Gonda comenzó, pero Ligio Ayala le aseguró que estaban los menonitas que estaban ahí cerca del cuartel de Tierrilla, y cerca ahí la Boí, ahí está la colonia menonita Filadelfia. Y como le digo, se discutía esto, y no había posibilidad. Y en esa discusión es importante que también nosotros los liberales sepamos
de que habiendo personas con mucha capacidad, y por supuesto, de que muchos eran liberales como Antonio Ramos, Riar, Efraín Cardoso, etcétera, el Partido Liberal le llamaba a gentes como Manuel Domínguez, Fulgencio Remoreno, Francisco Chávez, que pertenecían al Partido Colorado, para discutir temas del Chaco con los bolivianos, para integrar las delegaciones de Paraguay. La que se hicieron en Buenos Aires, por ejemplo, estuvieron eh, estas personas, estuvieron discutiendo, viendo ahí, en especial Fulgencio Remoreno, Francisco Chávez, y por supuesto acompañado también de los liberales. Y al comenzar la hostilidad, como les dije, yo siempre tengo acá mi libro para seguir, como siempre le digo, un orden, porque si no salto a otro lado y ahí sigo, me voy a otro lado, para tener un orden. El Paraguay ocupaba lo que hoy es en la región occidental una línea imaginaria. Eso quiere decir que no existía, no hay por línea. No, ya, pues no ya escribí el mapa ARI, y menos ahí sobre el terreno. Pero parte de Fortín Galpón, que estaba más arriba, allá donde el río Paraguay comienza a desviarse y entra hacia Brasil, un poco más arriba, ahí está Fortín Galpón, ahí está Fortín Galpón, y de ahí baja la línea con dirección sur-oeste. Y ahí toca Corrales, que era un fortín que estaba cerca de Toledo, y de ahí de Corrales va sureste, hacia donde está Boquerón, donde está Falcón, Gondra y Nanagua, está ahí en el sur, Nanagua. Hoy se le conoce como Fortín Presidente Eligio Ayala, a Nanagua. Y ese va y toca después con el Pilcomayo, que ya está abajo, que es el río que hoy nos sirve de frontera con la Argentina, entre el Pilcomayo y el Bermejo, está la provincia de Formosa, y eso eran 110.700 kilómetros, 110.000. Todo el resto, todo el resto que viene de acá, todo el resto era controlado por Bolivia. Acá estaban estos fortiles, Guachala, Bañivián, Fortín Boliviano, Magariño, Saavedra, Muñoz, tanto fortines que iban fundando Bolivia. Y al terminar la guerra, ese 14 de junio de 1935, el Paraguay, su mando de 610, 700, con lo que recuperó el Chaco, alcanzó la suma de 246.000 kilómetros cuadrados, casi 250.000. Y de esos 246.000, 31.500 kilómetros se llevaban a un arbitrio, porque Bolivia quería mantener allá en la zona, allá en la zona norte, noroeste, diríamos, noroeste, que es la zona petrolífera, mantener, y en contraparte le cedía a Paraguay una partida también de terreno acá arriba. Y eso participaron como árbitros, diríamos, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Estados Unidos. Y de esos 31.000, 16.000 kilómetros cuadrados le quedaron a Bolivia, y a Paraguay 14.000 kilómetros cuadrados de esos 31.000. O sea, 16.000 y pico, 16.700, 16.800. Y Paraguay también 14.000 y pico, 14.600. En total, el Paraguay recuperó 136.600 kilómetros, más los 110.700, casi 250.000 kilómetros del Chaco, 248.000 kilómetros
recuperó. Repito una vez más, para que nos quede esto. Muchos nos dicen cuando hoy que repito cada día es menos, pero yo tengo 73 años, yo escuché y me dijeron a mí, Colorado era más grande que yo y discutíamos, belleza liberal entregada, Chaco. Al contrario, Eusebio Ayala fue el presidente de la República del Paraguay que devolvió un país más grande que el que había recibido. Él, cuando juró como presidente de la República el 15 de agosto de 1932, tenía esos 135.000 kilómetros menos, que se recuperó con la guerra. Y cuando llegó la presidencia, lastimosamente, por el golpe del 17 de febrero del 86, entregó un país más grande que el que había recibido. Un país que tiene nuestros 406.000 kilómetros cuadrados total. ¿Cuánto es total? ¿406.000 kilómetros cuadrados? Sí. ¿Ah? Casi 407.000 kilómetros. No, casi 407. Y bueno, esos 407 tenés que descontarle los 137.000 kilómetros. Entonces recuperó un país más grande que el que había recibido. 407.000 menos 137.000. ¿Tenés? No. 407, bueno, claro, a redondear. Y menos 137. Paraguay tenía 270.000 kilómetros cuadrados. 270.000. Y cuando Ayala entregó 407.000 kilómetros cuadrados. También tenemos que reconocer que las arcas del tesoro, la caja fuerte, la plata del país estaban bien sólidas. Tanto el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, anteriores, de los gobiernos de Eligio Ayala y de Eusebio Ayala y de Ullari, se dedicaban a eso. Entonces, el gobierno de Eusebio Ayala durante la guerra gastó muy poca plata en algunos préstamos que se hizo. No es tampoco cierto como algunos muy fanáticamente dicen algunos de nuestros correligionarios, no se hizo ningún préstamo sin deber de gana. Se hicieron algunos préstamos, pero eran préstamos chicos, bajos, que se pagaban enseguida y casi no quedó deudas al terminar, al terminar la guerra. Y aparte, por supuesto, lo que habíamos visto, esa cantidad de armas, fusiles, municiones, ametralladora liviana, ametralladora pesada, las dos cañoneras del río, aviones, morteros toquebrón, sistema de comunicaciones, sistema de sanidad, todo el resto, eso se pagó todo al contado. Se pagó todo al contado, porque Paraguay tenía también encima la plata que tenía que pagar por cuestión de la Triple Alianza, la deuda que tenía que pagar por el tema de la Triple Alianza. En los gobiernos, les dije el primer momento que hablamos de la presidencia de Eligio Ayala, después de la revolución, cuando él es electo presidente constitucional del Paraguay a partir del 15 de agosto de 1924 hasta el 28. Y Guyari
Acá te preguntan si esos 130.000 kilómetros no quisieron comer o ya era de ellos, preguntan. No, y estaban ahí los bolivianos. Estoy diciendo, una lástima que no podemos hacer los límites bolivianos, donde hoy es eh, Saavedra y Muñoz, Saavedra y Muñoz, y donde hoy son No se ve bien acá el mapa. Se ve estos más o menos. fortines que están acá, General Díaz y Ábalos Sánchez, estos fortines que están acá. Uno que está cerca del río Pilcomayo y el otro está más hacia adentro. Estos eran fortines bolivianos, fortines bolivianos, No se ve bien. fortines bolivianos. Esto que está acá, Peña y Gardel. ¿Dónde está Peña y Gardel? Ahí está Pedro Pepe Peña, ¿eh? Y Mayor Gardel. Esto es Huachala y este era Vallivian. Fortines bolivianos. Bolivia venía entrando. Y acá lo mismo. Acá donde está Mariscal Tierrilla. ¿Dónde está? Mariscal Tierrilla, ahí está. Ese era el Fortín Camacho de Bolivia. Venían, estaban ubicando, ocupando todo Chaco Paraguayo en esa zona que le dije. La zona hacia el río Paraguay, eso Paraguay, eso eran esos 110.700 kilómetros que controlaba el Paraguay. Y que ahí había un problema también. Nosotros no vamos a tocar el tema de la guerra. Después, si tenemos tiempo, en un momento dado, podemos dedicar una charla o dos charlas al tema de la guerra. Ahí había un problema. Antes de comenzar la guerra, había unos cuantos oficiales, especialmente los oficiales de alguna edad, como el general Roja, el general Escobar. Ellos decían de que teníamos que dejar que venga Bolivia, que atropelle Bolivia, que venga, y nosotros esperarle al otro lado del río Paraguay. Y Etiérrida le decía, usted está profundamente equivocado. Ustedes saben lo que es armar una muralla de casi 1.500 kilómetros, de acá hasta acá, con cuánta cantidad de personas va a tener que hacer, porque vos podés ser fuerte y la tajada acá sobre Asunción, Cordillera, San Pedro, ellos te entran acá en un lugar del día y está frito. Nosotros, al contrario, le decía, nosotros tenemos que salir a enfrentarle a ellos, a atropellarle a ellos. Cuando se estaba preparando la maniobra del Carmen, ahí en Mariscal Etiérrilla, por encima de Mariscal Etiérrilla, un lugar que era el PC de Franco. Franco tenía su PC ahí, comandante del segundo cuerpo del ejército, en La Falle. Y después de Franco se movió y se fue hacia la izquierda, diríamos, o sea, se fue hacia el noroeste, hacia el noroeste, hacia el noroeste, hacia donde está Carandectí, Algodonal, para hacer una maniobra y hacer que salgan las fuerzas bolivianas que estaban ahí, que le mostré recién en Vallivian, que ahora se llama Mayor Gardel, Mayor Gardel, Vallivian se llamaba. O sea, y Eusebio Ayala le preguntaba y le decía cada rato a Ayala, ¿cuándo va a caer Vallivian? Todos los días le enviaba WhatsApp y mensajes a su de Maraca, hasta Vallivian. Y de Tierrilla le decía, señor presidente, se disculpata, pero de Emi, Vallivian, hasta Ibia, Aniella Purati,
un momento, porque Vallivian tiene que caer cuando caiga esa gran unidad militar, o sea, un puesto, un lugar, un punto, había muchos militares bolivianos, que era el Carmen. Entonces, al caer el Carmen, ahí Vallivian probablemente también va a caer. Cote que el punto central de concentración de fuerzas militares bolivianas, ahí en esa parte del Chaco, y todo el Chaco diríamos, esa parte del Chaco, donde hoy es el Chaco paraguayo, era Vallivian. Por eso Ayala le preocupaba a Vallivian y quería que caiga Vallivian. Pero el problema es que Vallivian no iba a caer tan fácilmente, o tenía que hacer que salgan esas tropas de Vallivian para ayudarle, auxiliarle a alguien. Y ese papel hace Franco. Ahí de la Falle salen y se va hacia el oeste y comienzan a salir tropas bolivianas para perseguir a Franco y Estigarribia le dice a Franco, hasta tal punto ellos retiran, llegan a Ubey, pero ellos retiran pues, ya los bolivianos estén todavía allá arriba y quede desguarnecido esos lugares. Y cuando se estaba preparando esa maniobra, que al final de cuentas fue a mediados de noviembre, creo, el 10 por ahí comenzó, y el asalto al Carmen se hizo el 13 de noviembre. En agosto, septiembre, allá, mes y medio, 2 meses antes, estaban con concentración de fuerza de tropas para la maniobra. Eugenio Agaray, que era comandante de la 8ª División de Infantería, perteneciente al 2º Cuerpo de Ejército. Él tenía que haber estado con Franco, pero Estigarribia le pidió que le preste el 8º Cuerpo de Ejército para poder hacer la maniobra sobre el Carmen. La 2ª División y la 8ª División iban a formar parte en eso. Y ahí hablando con sus oficiales, Eugenio Garay les dijo, debe ponerse el partido Guayna ahorita. Sí, y algunos eran súper religionarios. Sí, Colorado, y sí, señor, yo pertenezco al Partido Colorado, pero Iponá ya reconoce ko ñanden bosambu angañanden está Eusebio Ayala ya y Mauvilo mitad ese de que es la presidente de la Victoria Jaina. Él es el que nos va a conducir y nos está conduciendo a la victoria. Pero Iponá ya vuelvo a ver Maranduña de Yupé, allá es de que tanto Eligio Ayala como José Pegullari o Yapoabe la gente pocuera y momento que hauya popular la trabajo fuera la gente puedo comprar las armas, tener las armas, traer las armas, prepararle al Paraguay. Eduardo Sosa, ¿cuáles fueron las gestiones que se hicieron para adquirir los cañoneros? Pregunta. Cañonero Hugo Bozano le preguntó, Ligia Ayala le llamó al palacio una vez, Ligia Ayala, perdón, Bozano estaba en los Estados Unidos, le hizo llamar y le preguntó y le dijo, ¿qué podemos hacer para tener 2 buques de combate sobre el río Paraguay para operar y que nos sirva también en el caso que tengamos que llevar combatientes? Pues se pensaba, ya estaba ese Puerto Casado, que era esa compañía taninera, y el barco que le llevaba hasta Casado, y de Casado hasta Casanillo era 145 kilómetros, se iban en tren. Esa iba a ser la vía para llevar el soldado paraguayo al Chaco. Y él le dijo que tenían que ser cañoneras del río, no cañoneras para mar, cañoneras del río, cañoneras para mar muy pesadas, etcétera, etcétera, para, eh, diríamos, una profundidad diferente a la del río. Y yo tengo diseñado, le dijo Bozán, yo tengo diseñado, señor presidente, hice ese diseño. Y bueno, entonces autorizó a que vaya a buscar en Europa un lugar donde se haga, donde se pueda ver. Y se fue, comenzó, creo que en Inglaterra, mismo en Estados Unidos, vio donde él estaba, estudiaba en el MIT, Massachusetts Instituto Técnico de Massachusetts. Ahí estudió y se recibió ingeniero aeronaval.
Y después se fue hacia Europa y averiguando en Europa consiguió en la Liguria, que es el lugar, la Liguria se llama el lugar donde está Génova. Y en Génova, donde dicen nació Cristóbal Colón, le hicieron los dos cañoneros. Cañonero C1 y C2. C1 Paraguay y C2 Humaitá. Y llegaron en el 31 durante el gobierno de Ullari, pero fue decidido y hecho mediante decreto reservado del año 28 durante el gobierno de Eligio Ayala. De Eligio Ayala. Durante la guerra, en el año, los primeros meses del 35, ya 4 o 5 meses de terminar la guerra, el Partido Liberal realizó su convención para elegir su presidente y fue electo una vez más en su historia y hasta su muerte en 57, no sé cuántas veces más en el exilio, José P. Ullari, José Aparicio Ullari, presidente del partido. Al final de la guerra, producirse el final de la guerra, y que vimos grandes rasgos, los gastos que se hizo, el gabinete de la guerra, las opiniones de unos jefes importantes, como escuchamos la de Garay, la cantidad de tierra que Paraguay tenía al comenzar la guerra y la cantidad de tierra que recuperó al terminar la guerra. El ambiente se lograba, no estaba muy bien, digamos. Estaba tenso, un ambiente de nervios, de enfrentamientos. Vino la desmovilización y eso era aprovechado por los contrarios del gobierno brasileño, como acá Colomita, estaba, mira, donde hay Purú, pues Coteveno allá, veo, pues no existen. En todos los países que estuvieron en guerra, llega un momento dado que al producirse la paz, el armisticio, la paz no, la paz vino el 21 de julio de 1988, el Tratado de Paz, la paz. Pero ahí hubo lo que se llama el armisticio. En el año 35 se decidió el 12 de junio que entró a regir a partir del 14, 48 horas, 14 de junio. Terminaron los enfrentamientos y quedaron las fuerzas donde quedaron. Paraguay quedó un poco más de las líneas que están, un poco más de las líneas que están. Pero hay que reconocer que Paraguay firmó un documento el 3 de agosto antes de la guerra, antes de comenzar, perdón, la guerra. En el 31 firmó un documento que decía que los países que entran en beligerancia, entran en guerra, no pueden adjudicarse tierras ganadas por las armas, que no tienen que probar en documentos, etcétera, etcétera. Y Bolivia no firmó, Paraguay sí firmó ese documento en Washington. Y es cierto de que ese límite que nosotros vemos, si están mirando en estos momentos el mapa, las fuerzas paraguayas, especialmente en el lado izquierdo del mapa, en el oeste, estaban más hacia adentro. Hubieron muchas batallas, incluso en esta parte. Muchas batallas. Varios nombres ahí. Iwiwowo, Isiporendá, Cabayunamí, todo, las fuerzas paraguayas llegaron hasta donde está el río Parapití, al otro lado Charagua, acá llegaron. Y acá abajo estaban un poquitito más bajo, estaban los bolivianos. Pero eso se dio por ese arbitraje que les dije que se quedó, ¿cómo se llama? Bolivia con 16.000 kilómetros y Paraguay con 14.000 y pico de kilómetros. Y por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos llegó a Tokio, pero no se quedaron. Llegó un momento dado, con uno de rey, se retiraron, se fueron a su país. Y los rusos, los
americanos, los ingleses, los franceses, estuvieron en Alemania, pero no se quedaron. Una excepción en Berlín, hubo un problema bastante, unos cuantos años, hasta que se derribó toda la muralla y Berlín quedó para los que tienen que ser sus sueños, los alemanes, y nadie más. Pero los restos se retiraron, se fueron a su casa, porque la victoria de la arma no te dan derechos que vos no tenés, que vos no tenés. Entonces Estigarribia le decía a la gente eso, de que nosotros no podemos quedar sin firmar este tratado de paz, que reconozco quizás no es el mejor, decía Estigarribia, pero es el que pudimos conseguir, y esto no va a evitar hacer lo que se llama la paz armada, porque si no firmar el tratado de paz, vivían más, pero va a vivir como viven los israelíes y los palestinos. Una paz armada, todos los días armado, y todos los días te va a tirar un tipo de bomba, ¿cómo se llaman esos avioncitos que hacen? Drones, etcétera, 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 con la tecnología actual. Entonces ya firmaron la mitad y se le consultó al pueblo para la paz. No es que solamente Paiva decidió como presidente o Estigarribia como excomandante. Se hizo un plebiscito. Y el ministro de Relaciones Exteriores, ¿saben quién era? Era el doctor Luis A. Argaña, padre del doctor Luis María Argaña. Luis María Argaña. Y Luis María Argaña dice, no, porque haya sido mi padre, el que era ministro de Relaciones, pero yo considero que fue una paz hecha así, más o menos con las palabras de Estigarribia. Quizás se podría haber conseguido un poco más avanzar acá, no estaba en esta zona de los pozos, pero se dio esto, porque Bolivia no iba a ceder en esto y se podría producir una, perdón, una recomposición del tiempo y decisión de Bolivia y continuar la guerra. Entonces continuamos la guerra. Y acá se estaba produciendo lo siguiente: cuando nosotros comenzamos la guerra, en julio, cuando se produjo el tema de Pitiantuta, que estaba acá, más o menos Laguna Pitiantuta, estaba aquí, nuestros puestos estaban acá en Concepción y estaban acá en Asunción. Y después, de repente, la guerra nos sorprende en junio acá, cuánto quedaba nuestro centro de abastecimiento. Iba a ser más difícil. ¿Y cómo quedó al final? Yo me refiero al tema del Chaco. Y el Chaco, yo reconozco y hago mías las palabras de Estigarribia y le repito una vez más, que dice él, sí es cierto, se pudo haber mejorado nuestras posiciones, pudimos haber conseguido un mejor tratado, un poco más de tierra de kilómetros cuadrados, pero es lo que se logró. Y ante el peligro del reinicio a través de la guerra, por un lado, o bien el de dejar así como están, pero ser una paz armada, tener que controlar todos esos 600, casi 1000 kilómetros de frontera que tenés con Bolivia. Y además, como les dije, se le preguntó al pueblo paraguayo sobre el tema del Tratado de Paz. Estoy hablando del 21 de julio de 1988. Como les dije, al terminar la guerra comenzó un estado de tensión, de preocupación, y también en la lucha interna, porque había alguna gente dentro del partido que decía, podemos cambiar la constitución y reelegirle nuevamente a Eusebio Ayala. Cosa que después Eusebio Ayala envió una nota al directorio diciendo que no. Y podemos dar un alto aquí y continuar para el miércoles lo que sería la segunda parte. Y yo creo que vamos terminando esto. Si no reservamos, si Dios permite, para
para pasado mañana, Muy buenas noches, querida amiga. Muchas gracias, doctor.